Bueno, hermanos, esta es una meditación que estaba reflexionando la otra vez y estaba pensando en los jóvenes, que para las personas que son nuevas a veces se les hace un poco complicado demostrar su fe en Dios en lugares públicos, como puede ser en el colegio o no sé, puede estar en el centro o en una juntada de amigos y te empiezan a preguntar cosas que tengan que ver sobre Dios y a veces te puede incomodar un poco. O incluso puedes llegar al punto de decir que tú no crees en él, o que no vienes a la iglesia, o tipo de cosas así. Pero esta predicación se enfoca en eso, de cómo enfrentar nuestra vergüenza, si es que sentimos en algún momento en Dios. Así que bueno, primero dice, los puntos que hablaremos. Primero, vamos a hablar de testimonios en la Biblia, que hablan sobre personas que nunca negaron a Dios, y personas que sí negaron a Dios. También vamos a hablar de por qué hay personas que les da vergüenza, como lo habíamos dicho anteriormente. También vamos a hablar de ser luz para el mundo. Y por último, vamos a hablar de cómo el enemigo nos afecta en esto. Bueno, primero, como había dicho, testimonios de la Biblia. Hay personajes bíblicos que nunca negaron a Dios. Aquí tenemos algunos ejemplos. Que dice, personajes bíblicos que no negaron a Dios: Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel 3:16. ¿Hay algún hermano que me pueda ayudar con este versículo bíblico de Daniel 3:16? El hermano Esteban. El hermano Esteban. ¿Está bien? Amén. Daniel 3:16. Amén. Dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Amén. Adelante, sí, por favor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Amén. Dice: horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del de fuego ardiendo, y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo había leído nuestro hermano Esteban al principio del versículo, que ellos dijeron que no le iban a adorar a los dioses del rey, que lo iban a adorar, no lo iban a exaltar, sino que ellos creían que su Dios lo iba a librar de ese horno. Y eso fue lo que pasó, ya que el rey había dicho: oye, ustedes me habían echado a 3 personas y yo veo 4. Yo nos asemejaba al Hijo de Dios. Entonces aquí está hablando del ángel que Dios envió para salvar a nuestros hermanos Sadrach, Mesach y Abednego. Así que, hermanos, también esto tiene que hablar con la fe, que también es bastante enlazado.
Porque aquí nos habla de que nosotros tenemos que tener fe incluso en los momentos más difíciles, como había leído nuestro hermano. Ellos siempre tuvieron fe y no iban a creer en los dioses, aunque se lo estaba diciendo, aunque lo iban a echar al horno de fuego que fue calentado 7 veces más. O sea, imagínense lo grave que debía haber estado ese horno. Así que tomémoslo como ejemplo, hermano. También tenemos a Esteban, el discípulo, que esto se encuentra en Hechos 7, 59 al 60. Hermano, ¿puede leer usted, por favor? Y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Aquí esta historia, como muchos saben, habla de cuando Esteban fue apedreado por hablar de la palabra de Dios. Bueno, aquí incluso dice que cuando lo estaban apedreando, él se arrodilló y clamó a Dios. Imagínense, o sea, que te estén haciendo algo ya malo, que te están prácticamente diciendo ya para de hablar, te vamos a matar. Él incluso en ese momento estaba orando a nuestro Dios. O sea, imagínense la fe que tuvo que tener, la resistencia, para aún en ese momento que había muchas personas apedreándolo, orar a Dios, aún tener fe en Él. Así que también tomemos a Esteban como ejemplo, porque incluso cuando él ya sabía que lo iban a matar, él siguió creyendo en Él. Bueno, ahora vamos a pasar a testimonios que no creyeron y que no negaron, que sí negaron a Dios. Pedro el discípulo. Esto se encuentra en Lucas 22:62. ¿Algún hermano que le guste, por favor? Amén. Amén, nuestro hermano Esteban, nuevamente. Y dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vetándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Bueno, hermanos, no sé si, la mayoría de las personas que están aquí se acuerdan de cuando Pedro negó a Jesús. Fue un momento bastante difícil porque incluso Jesús ya se lo había advertido. Que iba a negar a nuestro Dios. Porque simplemente le habían preguntado si lo seguía él, si lo conocía, y él simplemente dijo que no lo conocía. O sea, prácticamente lo negó. Y es bastante triste porque, en lo personal, a mí Pedro me gusta mucho como discípulo porque me gusta cómo afrontaba los problemas o la fe que tenía en él. Imagínense, y después, como había dicho nuestro hermano, él lloró amargamente e incluso lo golpearon. Entonces debe ser muy triste que te pase eso, porque ustedes, hermanos, les pregunto, ¿qué hubieran hecho si le preguntaran en un momento difícil, sabiendo que si ustedes respondían que sí seguían a Jesús, lo iban a apedrear, como le hicieron a Esteban, o lo iban a golpear, o lo iban a sacrificar? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran hecho lo mismo que Pedro, o tuvieran una fe tan inquebrantable como la de Daniel, de decir que sí creían en él? Esa pregunta, respóndasela a ustedes mismos. Por eso, hermanos, hay que estar buenos en fe y tener la certeza de que hay un Dios vivo y que Él va a estar con nosotros en todo momento. Bueno, eso es bastante triste lo que le pasó a Pedro, pero luego sabemos mucho que se arrepintió y después, cuando le apareció Jesús, ahí volvieron a hablar y prácticamente se reconciliaron. Vamos a pasar a otra. Fariseos y escribas. La parte 2 de personajes bíblicos que sí negaron a Dios. Esto se encuentra en Juan 12:42 al 43. Si algún hermano lo quiere leer, también tiene la posibilidad. Nuestro hermano Claudio. Amén. Con todo eso, aún de los príncipes muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Amén. Como dijo nuestro hermano con el versículo que acabó de leer, los fariseos y los escribas, por el simple hecho de no querer salir de la sinagoga y porque adoraban lo que hacían los hombres, ellos también negaron a Dios, diciendo que tampoco creían en Él. Entonces tengamos cuidado con esto, hermanos,
Porque hay un versículo que lo voy a decir prontamente, que también dice que si nosotros negamos a Dios delante de los hombres, Jesús nos negará ante el Padre. Amén. Entonces, yo sé que ninguno de los que está acá va a querer eso, porque lo que más anhelamos, y por el hecho de que estamos acá, es para llegar al reino de los cielos. Y no somos como los fariseos, como los escribas, como Pedro, que sabemos que después se reconcilió. No somos como ellos que negaron a Dios en momentos que fueron muy difíciles. Y quizás nosotros quizás decimos, a ver, ya, ¿cómo voy a negar a Dios? Si literalmente lo viste a Jesús, Pedro lo vio, los fariseos y los escribas escucharon muchas historias, vieron milagros. Entonces, ¿cómo lo vas a negar? Pero nosotros, si nos encontráramos en esos casos, quizás haríamos lo mismo. Entonces, por eso hay que tener cuidado, hermanos, por las predicaciones que hace nuestro hermano Esteban, nuestro hermano Robinson. Prestemos la atención, nuestro hermano Andrés, prestemos la atención, porque ellos nos enseñan de todo lo que está hablando aquí, de las conversaciones que a veces se hacen en la mesa. Investiguemos sobre la fe, sobre qué pasa si nosotros llegamos a negar a Dios. Ahora vamos a pasar con el punto 2, que ¿por qué hay personas que les da vergüenza? Amén. Esto, como lo había dicho antes, es más para los jóvenes. Entonces, aquí va a entrar. ¿Por qué hay personas que les da vergüenza? Uno, por encajar con los amigos. Dice así, Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Bueno, hermanos, aquí como dice Gálatas 1:10, nos está hablando que ¿a quién adoramos a nosotros? ¿A quién servimos? ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Amén, a Dios, porque Él es que nos va a salvar. Los hombres no nos van a salvar del pecado. Ellos no nos perdonan. El que nos perdona es Dios, el que nos da la misericordia es Dios, el que nos da la paz es Dios. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que agradar a Dios, no a los hombres, porque los hombres, hay personas que son del mundo, como muchos sabemos, y nosotros somos un pueblo apartado a eso, y si nosotros nos metemos allá, vamos a ser apartados, pero para el lado malo, para el lado del mundo. Entonces, por eso también tenemos que tener cuidado con el círculo de amigos que tenemos, con el círculo de personas con los que nos asociamos, con las personas que hablamos, porque eso nos puede influenciar de gran manera, y por esas mismas personas hay veces que encajamos con ellos, y el encajar con ellos, el no creer en Dios, el no tener conversaciones con ellos sobre Dios. A mí me pasa, por ejemplo, que en el colegio los profesores saben que yo soy cristiano, saben que yo voy a la iglesia. Me preguntan, oye, pero ¿por qué vas a la iglesia? Me preguntan sobre la ley alimenticia. Y la verdad, gracias a mis hermanos que me han predicado, que le han predicado toda la iglesia, yo he sabido cómo responderles. Y saben que no me avergüenzo de Dios, porque Él me ha demostrado que Él es un Dios vivo y que existe, y me ha demostrado los milagros que hace. Entonces yo no tengo por qué avergonzarme de Él. Amén. Entonces dice, busco ahora el favor de los hombres o de Dios. Como había dicho, hay que agradar a Dios, no a los hombres. ¿Agradamos a Dios cómo? Viniendo los sábados, guardando sus mandamientos, yendo a las fiestas solemnes, guardando la ley alimenticia. Así agradamos a Dios, cantando la alabanza, orando, como les había dicho, viniendo a la iglesia. Así agradamos a Dios. ¿Cómo agradamos a los hombres? Por ejemplo, un sábado, yendo a fiestas, faltando a los cultos, ¿me entienden? Eso es agradar a los hombres. Porque, por ejemplo, si yo tengo un amigo, ya me dice oye, ¿sabes qué? Vamos a la playa al fin de, yo te pago todo, pero mi mamá me dice, oye, acuérdate que el sábado vamos a ir a la iglesia. ¿Qué decimos? Obviamente, a los que son más jóvenes les va a gustar más el plan del amigo, ¿no es cierto? Ir a la playa, de salir a carretear con los amigos, con las amigas, todo eso. Pero ¿qué es más importante? ¿Qué nos va a ayudar más a nosotros? Ir con Dios. Ir siempre con Dios. Porque eso es lo que nos va a hacer crecer espiritualmente. Amén. Entonces, el segundo es, y por medio del rechazo. Dice, Mateos 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Como había dicho anteriormente, si nosotros negamos a nuestro Dios delante de las personas que nosotros nos asociamos delante de nuestro círculo, Él nos negará ante nuestro Padre, que es el más grande. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Por miedo al rechazo. Sí que a veces, por ejemplo, supongamos un ejemplo, yo llego a un nuevo colegio, llego a la media, primero medio, un ejemplo, y todos los grupos que están asociados en que no tienen nada que ver con Dios, no les importa saber de Él. Entonces,
Hay uno en especial que está enfocado en no creer en Dios, ateos, por ejemplo, y siente que es el único grupo en el que te puedes integrar porque los demás no son de tu gusto.